aquí estamos, continuamos con más información y este fin de semana hay una celebración muy importante y por eso tenemos a nuestros invitados. David Teherán, gobernador indígena quichua, que está con nosotros aquí en nuestro estudio. Igualmente, Ronnie Alexis Hipo, enlace del Cabildo Indígena Quichua de la ciudad de Cúcuta. Les damos la bienvenida porque tienen una celebración importante de toda su comunidad o su cabildo indígena. A esta hora están con nosotros, les damos la bienvenida. Gobernador, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Sumakpunya, Ali Kashun. Muy bien, muchas gracias. Queremos dar gracias a tu canal por darnos este espacio tan importante donde queremos nosotros manifestar las actividades culturales de los pueblos indígenas quichuas. Y por supuesto mucha gente se inquieta al saber cuánto tiempo llevamos en la ciudad de Cúcuta. En esta ciudad llevamos establecido desde 1960, ya con 62 años, y con el Cabildo pues venimos trabajando casi alrededor de 7 años con un reconocimiento en la alcaldía y también en la gobernación. Y por supuesto, la actividad que vamos a realizar el día domingo 10 de julio es con el fin de manifestar la gastronomía en términos culturales, también la danza, la música de los pueblos indígenas y por supuesto la lengua materna, que cuando las comunidades o los pueblos indígenas vienen a la ciudad, ellos a veces van olvidando estos valores importantes. Entonces estamos trabajando y hemos recibido el apoyo tan importante de parte de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura, y con esto pues hemos venido construyendo y trabajando con el fin de poder dejar huellas importantes para nuestras generaciones. Muy bien, excelente. Sí, nos olvidamos muchas veces de nuestra historia, de nuestras comunidades, de toda la gente que habita la ciudad de Cúcuta. Saludamos a Ronnie Hipo, que forma parte del Cabildo Indígena Quichua de la ciudad de Cúcuta. Ronnie, bienvenido. ¿Cuántas comunidades como la suya hay en la ciudad de Cúcuta? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ronnie Alexis Hipo, pertenezco al Cabildo Indígena Quichua de San José de Cúcuta. Soy el enlace de mi comunidad en la Alcaldía de Cúcuta en Bienestar Social. Aquí en la ciudad de Cúcuta tenemos 3 comunidades indígenas. Las 3 somos cabildos urbanos. Vivimos aquí en la área metropolitana, lo que es la comunidad Inga, la comunidad Yucpa y la comunidad de nosotros que somos los Quichua. Los Quichua habitamos aquí en el centro, en el páramo, en el llano, mayormente en esta comuna 1, y somos comerciantes. De pronto nos distinguen por estar en el Oití, en la Alejandría, vendiendo nuestras prendas de vestir, vendiendo lana, vendiendo tejidos, vendiendo chaquetas, muchas cosas de ropa para toda la gente de cucuteña. Bueno, ¿cuántas personas conforman, Ronnie, el Cabildo, el Cabildo Quichua? Somos 300 personas que estamos conformando el Cabildo Indígena, aproximadamente 90 familias que estamos aquí en la ciudad de Cúcuta. Muy bien. ¿Y la celebración que va a realizarse el domingo, de qué se trata? ¿Cómo es esta celebración? Cuéntenos. Bueno, la celebración es la fiesta indígena Inti Raymi. Sí. Es la fiesta más grande de los pueblos andinos, y nosotros pues nos sumamos a esta celebración este domingo 10 de julio por motivos de las protestas, las manifestaciones que hubieron en el Ecuador. Pues tuvimos que correr la fecha que inicialmente era el 29 de junio, pero la vamos a celebrar este domingo y invitamos a la gente cucuteña a que nos acompañen en este lugar en el Parque Santander desde las 2 de la tarde, donde vamos a tener toda nuestra muestra cultural, ¿sí? Lo que son nuestras danzas. Los niños de las danzas vienen practicando, estas 16 niños y niñas vienen practicando ya desde hace 4 meses para ensayar estas 2 coreografías que vamos a presentar este día. Igualmente va a haber música, va a haber ollas encantadas, que son unos juegos tradicionales de nuestra comunidad. También vamos a tener el cucabi, que es como un compartir entre toda la comunidad, donde cada familia trae unos granos ese día, lo que quieran compartir, y entre todos juntamos la comida para poder luego repartir platos individualmente a todos los asistentes. Es compartir gastronómico entonces también, preparado para esta festividad, además de todos los actos que tienen. Gobernador, háblenos, niños y niñas, más o menos ¿cuántos están allí conformando su cabildo? El cabildo está conformando alrededor de unos 65 niños, un promedio dentro de nuestro cabildo.
y por supuesto para nosotros ha sido un reto bastante fuerte porque nos ha tocado comenzar a trabajar de cero porque ya nuestros niños al nacer dentro del contexto de la ciudad, al ingresar a sus lugares de estudio, pues van olvidando la lengua materna. Sí. Entonces ahorita estamos trabajando con casi alrededor de 23 a 25 niños estamos trabajando y esperamos poder llegar a muchas más familias para poder rescatar y revitalizar esa lengua materna, esperando que los resultados siempre sean favorables. Y por supuesto la invitación hacia la Secretaría de Cultura, al Ministerio de Cultura, extendemos para que ellos cada vez que tengan la oportunidad de vernos, la finalidad nuestra es visibilizarnos y a través de ello pues cada vez que vean a nuestros niños desarrollando su lengua materna y la actividad cultural, pues por supuesto estén deseosos de poder apoyarnos. También recordando algo importante de que como cabildos indígenas pues tenemos algo tan claro porque existen convenios internacionales que en el artículo número 3 pues la ley colombiana en la constitución pues ella se refleja para poder apoyar a las comunidades indígenas a prevalecer con sus identidades culturales. Muy bien, de nuestros gobernantes en la ciudad de Cúcuta o el departamento también forman parte o asisten a esta celebración. Nosotros desde el año de pandemia hemos venido realizando esa actividad. Por supuesto creo que es importante resaltar porque no ha sido años tan fáciles. Estamos acabando de salir de un golpe tan fuerte como fue la visita del COVID. Igual sin importar la cultura, la lengua que hablásemos, fuimos afectados. Entonces hemos venido realizando un paso lento, pero y gracias a eso pues también la Secretaría se han sumado y por supuesto el año pasado estuvo presente la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, ellos nos acompañaron, entonces esperamos que para este año muchas más entidades puedan acompañarnos. Bueno, que así sea, sobre todo para rescatar esos valores tan culturales que forman parte de las comunidades, sobre todo de este cabildo que está realizando esta festividad tan importante, domingo 10 de julio, desde las 2 de la tarde va a ser, Ronnie. Sí, señor, desde las 2 de la tarde esperamos que nos acompañen toda la gente cucuteña, que pueda apartar su tiempo y mirar cómo es nuestra cultura que viene desde el Ecuador, desde el Chimborazo, para que vean todo lo que tenemos para compartir con todos ustedes. Bienvenidos, allá nos pueden encontrar. Muy bien, muchas gracias. Y gobernador, sí señor, para cerrar poco a poco esa conversación, su comunidad, de cómo nace, ¿de dónde es oriunda? ¿Cómo comienza toda esta comunidad? Es muy agradable esa pregunta, porque quiero dejar un mensaje aquí en este lugar. Nuestras comunidades se basan en la ley de origen, y la ley de origen siempre nos explica, algunos nacen de los árboles, otros del agua. Por supuesto, para nuestra comunidad es importante resaltar porque muchas personas a veces nos tienen bajo un concepto totalmente muy diferente en que fuimos colonizados y de pronto con un concepto diferente. Pues quiero dejar como un mensaje claro. Antes de que llegara Cristóbal Colón, nuestras comunidades ya existían, ya vivíamos aquí. Y en nuestra lengua materna no se llama América Latina, y quisiera dejarle esa pequeña noticia aquí en este lugar. Se llama Ablayala. Muy bien. Y nosotros hemos visto, nos identificamos con ese nombre. Entonces Ablayala abarca todo el continente latinoamericano. Qué bien, excelente. Y para despedirnos entonces un mensaje en su lengua materna para la gente de Cúcuta que nos está viendo a esta hora. Por supuesto. Yupaychani kikingunata kunan kayuraspi shamushkanchi kay lugarman kikingunaman villangapa. Por supuesto es importante porque creo que no está logrando entender en español. Estamos muy agradecidos con tu canal porque se nos ha abierto un espacio y por supuesto como comunidad quichua queremos manifestar la cultura nuestra, pero también recordarle a todos los cucuteños que ustedes también están cargados de cultura. Por supuesto pueden despertar esa cultura y podemos trabajar juntos para poder fortalecer a nuestra ciudad y manifestar el éxito más maravilloso que tiene el norte de Santander.
Muy bien, es el gobernador del Cabildo Quichua, David Terán, con nosotros a esta hora. Y también Ronnie Alexis Sipo, que forma parte de este Cabildo. Ronnie, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y por último, ya para despedirme, recordarles también que tenemos Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar como Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta. Por ahí vamos a estar transmitiendo también la fiesta en vivo para que los que no puedan acompañarnos pues lo vean virtualmente también. Muy bien, feliz tarde para ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más información.